abordar el último asunto con relación al tema de las partes, que es el tema que hemos estado abordando básicamente desde la regla 15 hasta la regla 21. La última regla sobre el tema de las partes es la regla 22, que está dividida en varios incisos y se titula sustitución de partes. Fundamentalmente lo que plantea esa regla es que ya habiendo una parte desde el principio en el proceso, ya sea mediante demanda, enmienda, si se pueden sustituir estas partes que ya están en el pleito por otras partes, ya sea nuevas o partes que han estado en el pleito por alguna razón. De manera de que cuando hablamos de eso, pues abordo y acopio lo que Hernández Colón cito en su sección 1301. Él nos dice que es un mecanismo por el cual pues, una persona que es parte del pleito es sustituida por otra que viene a ocupar el lugar de la parte ya del pleito. Acuérdense que cuando hablamos de parte puede ser demandante o demandado. Es decir, se puede sustituir cualquiera de los demandantes que están en la causa de acción hasta ese momento, o se pueden sustituir demandados que ya están en el proceso. Y fundamentalmente la regla 22 nos habla, nos contesta que hay 4 fundamentos. 1, por muerte. 2, por incapacidad. 3, por cesión de interés. Y 4, el caso particular de aquellas partes que son funcionarios públicos. De manera que básicamente la regla 22 lo recoge. El procedimiento fundamental para sustituir partes lo provee la regla 22.1, que aunque se titula sustitución en caso de muerte, ciertamente ese procedimiento pues aplica también para la 22.2, 22.3, es decir, los casos de sustitución por incapacidad y los casos de sustitución por cesión de interés. Es importante, en el caso de sustitución de funcionarios, no aplica el procedimiento de la 22.1, sino que probado el hecho que plantea la regla, automáticamente, por eso es que se conoce como la sustitución automática, cuando se ha dictado una acción contra un funcionario público, de lo que denomina la regla, en su carácter oficial, obviamente, y por alguna razón, pues obviamente esta persona pues, deja de ocupar el puesto, y el caso pues no se ha desestimado, sigue contra el funcionario, contra esa agencia, contra el Estado Libre Asociado, en ese sentido en particular, lo que se hace es una sustitución rápida del proceso. Pues vamos entonces a la primera, la sustitución en caso de muerte. Las reglas se dividen en 3, inciso A, B y C. Y como ustedes han visto, ya tienen experiencia, estas reglas son áridas, son técnicas. Nosotros tenemos que ir por lo menos interpretando lo que nos dice cada uno de los incisos y muchas veces pues puede ver en la práctica. Pero fíjense, la regla que nos está diciendo, el tema es si se puede sustituir en caso de muerte. Bueno, eso va a depender si es una causa de acción que se extingue. De manera que si es una causa de acción que se extingue, es decir, de esas acciones personalísimas, donde pues al morir la persona, pues se acabó el pleito, ya sea que se desestime, se archive en ese sentido en particular, pues aclara, pues en esos casos lo que procede del desestimiento del pleito. Y ahí, pues, básicamente el ejemplo clásico, hay muchas acciones personalísimas. Estaríamos aquí discutiendo esa materia de otros cursos, pero ya ustedes reconocen algunas. Esto está estudiando familia, ¿verdad? Ustedes saben que la acción de divorcio, una de las razones de terminar el divorcio es porque se muere uno de los cónyuges, mientras está el proceso, se acabó, desestimado el caso de divorcio. Ese es un ejemplo de lo que plantea Enos. Si murió, que hay una muerte de uno de los cónyuges, demandante o demandado, ya ciertamente no procede que siga litigando el caso de divorcio, porque lo que perseguía el caso de divorcio, precisamente con esos personalismos, era que se terminara el vínculo matrimonial. Otras son los casos de pensiones alimentarias que nos han dividido como regla general contra una persona, en casos especialísimos donde subsidiariamente los padres son responsables, pero si es una acción que va dirigida contra una persona y no se da esa circunstancia, pues eso cae dentro de ejemplos del inciso A. ¿Alguna duda con respecto a eso? Por eso es que ahí nos está diciendo, sí, hubo una muerte, pero hay que ver cuál es la causa de acción. Ahora bien, el inciso B es la que no establece qué pasa cuando obviamente hay una muerte por cualquiera de los litigantes, sea demandante o demandado. No es una acción personalísima, no es de las acciones que se extingue, de manera de que en eso pues, prosigue la causa de acción. El caso, de ejemplo, que uno puede quizás determinar para relacionarlo con un tema que ustedes están familiarizados, ustedes son estudiantes de primer año, pues el tema de daño y perjuicio. La acción de daño y perjuicio, como ustedes saben, es patrimonial y aún
la notificación de la moción donde se notificó al tribunal de la muerte de esa persona. Así que aquí nos está hablando de que dentro de esos 90 días tienen que ocurrir dos eventos. Uno, la solicitud por escrito del causaliente si quiere intervenir, o de la moción de cualquiera de los abogados, y debe el tribunal emitir una orden. Luego de emitir esa orden, pues entonces, si el tribunal entiende de que sí, que procede que esa parte esté, pues entonces hay que proceder con el procedimiento de la sustitución. ¿Qué más nos dice la ley? ¿Cuál es la consecuencia dentro de esos 90 días si se sustituye, o cuál es la consecuencia si transcurren los 90 días y no se hace ni la solicitud ni hay la orden del tribunal? La regla dice que procederá a desestimarse el pleito. Pongan por ahí la preferencia, pero se desestimará ciertamente si se trata de algún demandante o reclamante. Ya no hay demandante o reclamante. De manera que acuérdense, si todavía subsiste algún otro reclamante en el proceso, o hay una reconvención, o hay alguna alegación, esos son otros 20 temas. Pero si aquí es un caso donde en ese caso no se ha hecho la sustitución, y ciertamente esa parte era indispensable, y aquí no hay ningún otro reclamante que pueda instalar la acción. Recuerden que yo dije que la desestimación es que diferente al desistimiento. ¿Qué es la desestimación? Cuando hablamos de desestimación y la comparamos con el desistimiento, yo dije que hay que hablar de cuando uno quiere ya, o sea, cuando se tumba la demanda, desistimiento es cuando uno no quiere ejercer el derecho. Desestimación es la determinación del tribunal resolviendo de manera desfavorable hacia el demandante o reclamante. De manera que aquí pero está planteando, se desestimará el pleito sin perjuicio. Pero obviamente estamos hablando de que si no queda ningún reclamante o demandante y no se ha sustituido, pues procede a la desestimación. Es bien importante cuando veamos el inciso C para entender ese aspecto. Ahora bien, la regla antes nos dice que si cualquier causaviente o cualquier persona que proceda a ser sustituto en ese pleito en particular y se ordena el que se sustituya, hay dos maneras que se puede hacer la sustitución. Y esto, aunque la regla habla de manera técnica, cuando usted lo ve en la praxis lo puede entender. Dice, los causavientes o representantes podrán presentar la solicitud de sustitución del finado o finada de dicha solicitud, se notificará a las partes conforme a la regla 67 o con la regla 4. Es decir, cuando se ordene la sustitución, hay dos maneras de hacer esa sustitución por parte de las partes que ya están en el pleito. Uno, si ya están en el pleito, usted no tiene que aplazar, generalmente los va a notificar, porque puede ser que estén en el pleito los sustitutos a cualquiera de esas partes. Así que fíjense, la regla está hablando con un lenguaje técnico, pero ustedes conocen lo que es la regla 67. Así que ya está en el pleito cuando usted va a aplazar. Un ejemplo, dije que murió la víctima, pero en el pleito estaba la viuda y los herederos. De manera de que se plantea por cualquiera de ellos, mire, el tribunal, estamos notificándole que acaba de morir aquí la víctima del caso. En ese caso en particular, el tribunal indicará, bueno, ¿hay alguna otra parte que no está aquí demandante para traerlo al pleito? ¿Algún otro heredero? No, están todos aquí. Pero en ese caso en particular no procede a emplazarlo, ya están en el pleito, caería lo que tiene dispositiva. De manera que en ese caso, si es que ya ha estado en pleito, lo desconocían, pues puede ser que lo desconozcan, pues notificar. Pero si hay alguna parte, un heredero preferido, alguien que no estuvo ni demandante o demandado, y tiene derecho a heredar, es causaviente de cualquiera de los demandantes o demandados, y no está en el pleito, por eso cabe la regla 4. Es decir, la manera de poder entonces traer a ese sustituto va a depender si está o no está en el pleito. Si está en el pleito, mediante regla 67, notificación. Si no está en el pleito, pues hay que emplazar. Ya ustedes saben, conforme a la regla 4 en esos casos. El inciso C básicamente nos plantea de que de ocurrir una muerte, pero estar todos los causavientes, los demandantes que deben de proseguir esa causa de acción, pues no procede a desestimarla. Ya en ese caso en particular lo que procede es que el pleito va a seguir conforme tal y como se ha radicado, haciendo la clave del tribunal que uno de los reclamantes o demandantes pues ha muerto y no hay heredero. De manera que en esos casos en particular el pleito va a seguir con respecto, dice la regla, a los demás demandantes y los demás demandados. Así que en ese sentido es la situación excepcional. ¿Alguna duda con respecto a la sustitución
ocurre si ahí hay un nuevo patrón? De manera que esos son dos ejemplos que pueden caer. Pueden haber otros, pero estos son los dos ejemplos clásicos. Aquí la regla nos está diciendo que el procedimiento es el mismo. Tan pronto se tiene conocimiento de una sesión, nos tira la 22.1, los 30 y los 90 días para hacer la sustitución. Lo que pasa es que aquí, igual que en el caso anterior de incapacidad, la regla le da dos opciones al tribunal. ¿Qué puede hacer un tribunal? Y la regla básicamente dice, pues el procedimiento puede seguir contra la parte original. Ese es el excedente, cuando dice parte original, pues, si el caso se radicó contra el anterior patrono, o si el caso lo radicó a otra parte, el tribunal, a pesar de que haya la sesión, tiene facultad para decir, bueno, pero el caso se queda, sigue como se había radicado originalmente. O podría, en lugar de seguirlo contra el excedente, pues continuarlo con respecto al sesionario. Así que aquí, básicamente, la regla me está dando dos opciones. ¿Entendieron lo que dice la regla? Bueno, en la praxis, esto no es lo que dice la regla, así que tengo que entender lo que dice la regla, pero en la práctica los tribunales lo que hacen es, y eso no hay nada incompatible, pues yo los voy a incluir a los dos en la mejor práctica. La regla es que en muchas ocasiones, y de hecho los abogados abogan por eso, a pesar de que la regla dice que el juez puede hacer una o la otra, la realidad es que no es un error ni falta de discreción ni abuso de discreción de un tribunal, si decir, no, que se quede el anterior, especialmente en los casos laborales, se quede el anterior y también el nuevo. Claro, hay que probar, pues, obviamente, los elementos de lo que es un patrón sucesor. Los tribunales, realmente, en muchas ocasiones, en términos del pragmatismo, que es lo que rige la regla de parte, pues, puede, en lugar de ejercer esa opción de uno y el otro, dejar los dos en el pleito. ¿Alguna duda? Sí. El propósito de que un juez decida que ambos los dos patronos, el nuevo y el que se está eliminando, se queden dentro del pleito, sería para asegurarse que al menos uno de los dos cumpla y responda. Exacto, porque en muchas ocasiones lo que ocurre, digo, no estoy diciendo en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones lo que ocurre, y por eso es que se han creado estas figuras proteccionistas en los casos laborales, es que normalmente muchas empresas cuando ceden o venden sus activos, desaparecen las personas que pueden obviamente uno cobrar. Por eso es que hay una obligación cuando hay la figura del patrón sucesor negocio en marcha, que a pesar de que yo no me voy a quedar con el empleado, es una obligación de los abogados, créanme, los bufetes de Alto Rey no fallan en eso. Y si se está dando el evento de la venta, pero tiene que haber cláusulas laborales. ¿Qué van a hacer ellos? Dime todas las reclamaciones laborales que hay. Si el patrono sucesor no se va a quedar con tantos empleados, se va a retener, no sabemos si van a demandar, las posibles reclamaciones o las cuantías equivalentes a esa reclamación. Eso es parte de la negociación. De manera que en esos casos, pues, eso ocurre. Por eso que yo digo que los tribunales, imagínate un tribunal que ejerciera la función en un caso laboral, como la regla me dice que yo puedo poner uno y otro, pues desestimamos en cuanto al patrón anterior y que proceda con el patrón sucesor, o viceversa, que es lo peor. Pues como el caso fue el patrón anterior, pues entonces no vamos a seguir el procedimiento con el sesionario porque no tiene que ver nada con eso. De verdad que lo que les quiero decir es que entra en funciones pragmáticas, pero también las leyes protectoras del trabajo. Tienen que tener mucho cuidado con ese sentido. ¿Alguna duda? La última, pues lo importante es saber cuándo aplica. Y aquí lo que nos está diciendo, esto es lo que se llama la sustitución automática. Es decir, aquí no hay que estar notificando los 30 días, aquí no hay que estar, pues, obviamente, esperando los 90 días. En este caso, tan pronto dice la regla, hay la muerte o la renuncia del funcionario, y fíjese que está la otra muletilla, o cualquier otra manera, una destitución, un despido, que se pasa eso. En ese sentido, pues cuando ese funcionario que es parte de un pleito cesa en sus funciones, en su capacidad oficial, pues hay que notificárselo al tribunal para que inmediatamente se haga la sustitución por el nuevo secretario o el nuevo funcionario. Yo sí les planteé la vez pasada, ojo, tengan cuidado, a veces se demanda el carácter oficial y también el carácter personal. Eso ha sido objeto del examen. De manera de que ahí ustedes tienen que determinar, bueno, la sustitución en cuanto al carácter oficial, pues es automática, pero en cuanto al carácter personal, tiene que ver si ocurre cualquiera de estas circunstancias.
Finalmente, si ocurre una destitución de un superintendente, ojo, aquí no apliquen el resultado, no adjudiquen el pleito de antemano, sino lo procesan. Procesalmente, pues continuará en su carácter personal. ¿Alguna duda con respecto a la 22.4? Bueno, pues con esto abordamos fundamentalmente. ¿Sí? Una pequeña duda, la 22.1. ¿Qué exactamente se define como muerte realmente? Bueno, pues, No, una pregunta medio tonta realmente parece, pero entiendo que hay varias condiciones en las que una persona puede terminar en un coma del que a lo mejor no se levanta y su familia entonces no lo quiere levantar. Pues entonces no entiendo, si eso llegara a pasar, entonces ahí yo podría pedir la sustitución por la... bueno, tiene que ser una muerte ya certificada médicamente. Entonces, tiene un caso excepcional. No le puede hacer la sustitución, pues no sabemos en ese sentido. El caso va a fluir porque no se ha decretado ni se ha certificado. Y la pregunta es si siguiera y se adjudicara, pues se adjudicará, porque la sustitución es importante, no tiene que ser antes del proceso, puede ser también posterior. De hecho, hay unas reglas, Hernández Colón les recoge a ustedes unas reglas que tiene el Tribunal de Apelaciones, tiene el Tribunal Supremo, hay unas reglas que vamos a estar discutiendo más adelante sobre qué pasa si la muerte ocurre en el aspecto apelativo o ocurre ante el Tribunal Supremo. Y podría ocurrir en la etapa de ejecución. Aquí lo que estamos hablando durante el proceso. Pero aquí, pues obviamente, cuando hablamos de muerte, pues, tiene que ser una muerte natural o una muerte pues, certificada. Está hablando como abogado. Esto es aparte, una persona litigante. Esto es demandante y demandado. Aquí hay varias, no sé si interpreto varios asuntos con lo que tú estás indicando. Si se hace la sustitución y va a aceptar el sustituto ser parte del pleito, es decir, tiene que ratificarlo, es la 15.1, él tiene la opción de continuar con el abogado que estuvo representando al causante, porque normalmente ese es el que va a radicar la moción, pero puede tener su propio abogado. Que ya el aspecto cliente-abogado no es una determinación que determinará esa parte. Número 2, que es lo que tú planteas, si no quiere hacerlo, pues en ese caso aplica lo que dice, lo que establece la G 16.1. De manera, lo importante es que si es un causalista tiene que estar en el pleito, un comunero tiene que estar en el pleito. Es nada, ahí si no quiere estar como demandante, que era lo demandante, pues entonces se traerá como parte demandada en ese proceso, porque lo necesita para que haya una adjudicación completa. De manera que por eso es que aquí es muy importante esta regla, porque realmente son personas que pues, tienen derecho a reclamarlo, pero tienen que estar en el proceso para que pueda haber una adjudicación completa. Así que cuando es abogado, pues eso nadie está obligado a seguir con el abogado anterior, pero si hay parte que no quiere estar en el proceso, pero es un heredero para poder adjudicar un bien o una comunidad o liquidarla, pues haga la sustitución. Ya aquí no va a estar como demandante, pero estará como demandado, haciendo la salvedad que establece la regla 17.1. Así que aquí pues unimos varias reglas que ya conocemos. ¿Alguna otra duda? Bueno, con esto terminamos la etapa de las partes. Como ustedes vieron, quizás ustedes cuando tuvieron que redactar la demanda y preparar sus escritos, o cuando han estado contestando la demanda, que tienen que analizar si ahí están las partes realmente, pues ahora es un momento para reflexionar. Yo sé que no hay mucho tiempo, tienen mucho trabajo, pero pueden reflexionar si ahí están todas las partes que deben de estar, incluyendo en el informe de manejo. Se puede llamar la atención sobre eso al tribunal, que es el próximo trabajo que ustedes tienen. De manera que una de las cosas que ustedes pueden plantear ahí es si ahí procede alguna enmienda o procede algún tipo de mecanismo con respecto a las partes. Pasamos a otra etapa en el proceso. No se olviden de la primera clase, donde dijimos que hay 9 etapas del proceso civil. Pues ya estamos en la etapa, una de las etapas es el aseguramiento de sentencia. Esto no se utiliza en todos los casos, los mecanismos de aseguramiento. No opta aquí, especialmente la parte reclamante. Pero están ahí y tienen una utilidad. Básicamente coincido con lo que plantea el tratadista y plantea
que tienen especialmente las partes que están en posición de reclamantes, el demandante, demandante contra coparte, demandante contra tercero, reconvencionista. Todo el que tiene una reclamación está reclamando, pues, obviamente, unas cuantías de dinero. Pues usted, en lugar de esperar a que el tribunal resuelva ese caso, hay casos que se tardan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, pero no creen los casos de liquidación que viene, que estamos hablando aquí, esos casos, cuando no se ponen de acuerdo, señores, yo tanto esos casos el promedio es de 8 a 10 o 12 años. Entonces, que el tribunal pase por eso, especialmente cuando hay muchas propiedades. Hay casos que sí que se tardan en ese sentido. Y es para llamarle la atención por qué estos mecanismos. En el caso de fácil disposición, a lo mejor no recurren a estos mecanismos. De manera de que estos mecanismos básicamente lo que plantea es que una parte puede recurrir a solicitar cualquiera de estos procedimientos o mecanismos para que el tribunal emita una orden en aseguramiento de la efectividad de esa sentencia. Se conocen también como remedios provisionales, se conocen también como medidas pendentes litis. Ustedes ven lo que están estudiando, no estudiaron ya familia, ¿no? Ustedes estudiaron lo que son las medidas pendentes litis. De hecho, toca varias de las reglas que vamos a estar abordando aquí, unas excepciones en las finanzas, en los casos de relaciones de familia, por ejemplo. Pero son mecanismos que se pueden utilizar en todo tipo de casos. Ya ustedes conocen que los casos de familia son uno de ellos que se pueden utilizar, las medidas pendentes litis. Eso básicamente no es otra cosa que uno solicitarle al tribunal algún remedio para asegurar que si usted gana, usted puede ejecutar esa sentencia. El tiempo puede también, señores, absorber el dinero. Se absorbe en el Estado, estamos en una situación de crisis, imagínense en partes privadas. Y sobre todo partes privadas que mientras más pasa el proceso, pueden mover esos activos, pueden mover esas bienes. De manera que aquí establece que usted ya desde la soltada puede hacer esto desde usted radicar una demanda, pronto radicar una demanda, pero puede ser en cualquier etapa. Antes, y aquí básicamente me recojo la primera oración de la regla, en todo procedimiento, antes o después de dictada la sentencia, se pueden utilizar estos mecanismos. Así que tenemos aquí la primera pregunta que esto nos contesta. ¿Cuándo se pueden utilizar estos mecanismos? Antes o después de dictada la sentencia. Y ustedes dirán, profesor, después de dictada la sentencia, pero para eso está la ejecución. Ustedes no han pensado eso. Pero si yo gané el caso y la sentencia, ¿por qué la ejecución? Porque esto está dado a que usted puede ser que haya tenido una sentencia final de opción de primera instancia, pero el caso todavía no es bien hoy. Y se puede tardar años en el proceso operativo y se puede tardar años hasta que el Supremo lo resuelva. De manera de que estos mecanismos usted los puede utilizar, si no los utilizó antes, los puede utilizar después. De hecho, hay una conveniencia para utilizarlos después, antes que la litis se haya terminado. Una vez se terminó, pues obviamente ya caemos en otros mecanismos que tenemos, que están establecidos en la regla 51 de ejecución de sentencia. Pero es importante que la regla nos está diciendo, usted lo puede utilizar antes como después de dictada la sentencia. ¿Alguna duda con respecto a esto? Después la regla procede entonces a definirnos lo que son estos mecanismos. Orden provisional que sea necesario para asegurar la efectividad de la sentencia. Eso básicamente es el propósito de estos mecanismos. Después la regla entonces nos enumera cuáles son esos mecanismos. Y nos dice que son los siguientes: el embargo, la prohibición de enajenar, el embargo de bienes en posesión de terceros, la entrega de bienes muebles, eso es otra cosa entre paréntesis, las reposiciones de vehículos, reposiciones de bienes muebles que ustedes conocen que se pueden hacer en caso de cobro, la sindicatura, órdenes de hacer o desistir, y después nos dice cualquier otro acto específico. El tribunal tiene libertad para establecer cualquier otra medida. Fíjense que casi todos estos mecanismos son confiscatorios. Van contra una propiedad de alguno de los litigantes en el proceso. Por eso se cae de la mata los requisitos que vamos a ver bien estrictos que requieren. Para usted, tiene derecho a solicitarlo como reclamante, pero tiene que cumplir con una serie de requisitos estrictos que establece la regla como regla general. Aquí se separan los adultos niños de que requieren una regla general con requisitos, pero hay una excepción. Y ese es el debate que ocurre en muchas ocasiones. Con respecto a esto, pues sería bueno definir cada uno de estos
que si es una orden para ocupar físicamente los bienes de algún litigante, de alguna persona. Así que, por eso es que menciona la jurisprudencia, la interdicción, y así como ustedes la verán, si hay que estar en el examen, porque jurídicamente pues, se ha reconocido como es la interdicción, es la ocupación, una orden del tribunal ordenando el ocupar o a anotarse en una propiedad inmueble, en el registro de la propiedad, en la sección correspondiente de embargo contra esa propiedad. Obviamente el embargo en posesión de un tercero no es otra cosa que la interdicción civil de bienes que están en posesión, no de una de las partes litigantes, sino de una tercera persona, un banco, una cooperativa, en algún lugar. Así que ahí tenemos el embargo a un litigante, lo tiene, y el embargo en posesión de tercero. Tercero, la prohibición de enajenar. Se usa mucho en los casos de divorcio. No es otra cosa que una orden del tribunal prohibiéndole a cualquiera de los litigantes que se han reclamado a que transfiera, grave, embargue o hipoteque cualquier acto de enajenación o de traslación de titularidad sobre esos bienes. De manera de que en un caso en particular puede ser que uno de los reclamantes, y se pueden combinar los mecanismos, no necesariamente utilice uno, excluye el otro, usted puede combinar, pero no es otra cosa que una orden del tribunal prohíbale, en los casos de divorcio sobre todo, prohíbale al cónyuge que está en la administración de los bienes a que embarque, hipoteque o venda las propiedades gananciales hasta que el tribunal resuelva la liquidación de los bienes gananciales. De manera que se utiliza también en los casos de relaciones de familia y en cualquier otro caso. Cuarto, la reclamación y entrega de bienes muebles. Ya les dije que eso no es otra cosa que la reposición de bienes muebles. Eso lo hacen constantemente. Vaya un viernes a la sala de muchos tribunales del país, además de casos de divorcio en rebeldía o de casos en rebeldía, usted está viendo muchos casos donde las compañías, ya sea han dado préstamos o venta condicional sobre automóviles, están pagando propiedades constantemente. Y lo curioso es que se les permite, sin necesidad de vista de fianza, después que tengan alguna evidencia acreditativa de que tienen algún interés propietario. Pero no es otra cosa que la reposición de bienes muebles. Quinto, la sindicatura. La sindicatura no es otra cosa que poner a una persona natural o jurídica en la administración de los bienes de algunos de los litigantes. Un síndico, nombrar un síndico para que administre. De manera que la regla permite eso y lo vamos a estar examinando. Dicho sea de paso, la regla establece que aunque es un mecanismo que tiene las partes como mecanismo de aseguramiento de sentencia, es el último mecanismo. Hay que demostrar que se ha votado y que no hay otro de los mecanismos que proceda en ese caso. De manera que no se favorece la sindicatura como primer mecanismo de aseguramiento de sentencia. Sexto, la orden de hacer o desistir. Eso yo creo que se explica por sí mismo. No es otra cosa que se puede solicitar al tribunal que a lo que se adjudica el pleito le ordene esa parte a hacer algún acto o a desistir de realizar algún acto. Eso se utiliza también, señores, en los casos de familia. Además de la prohibición de enajenar, puede usted obtener o solicitar una orden para que prohíba a ese cónyuge que está administrando los bienes a hacer actos de administración sobre los bienes. Pero en el caso clásico, alguien que le está en una demanda que usted tiene, y alguien está levantándole una pared medianera, o está levantándole alguna construcción en violación a lo que usted entiende los reglamentos, usted va a esperar que termine ese acto, cuando usted sabe que está coetáneamente realizándolo. Usted pues, radicará la acción, pero puede radicar un mecanismo para que el tribunal lo ordene desistir hasta que se adjudique el pleito de seguir en ese acto específico que está realizando. De manera que, fundamentalmente, estos son los mecanismos que provee la regla. La regla 56.2 y 56.3, básicamente, cuando usted la examina en conjunto, lo que nos está diciendo, como son mecanismos confiscatorios, como regla general, requieren, primero, que sea mediante moción,
una de ellas la vamos a ver ya mismo aquí. ¿Puede un demandante que no sea residente de Puerto Rico o una corporación extranjera que desea litigar un pleito en Puerto Rico, beneficiarse de nuestro sistema judicial, se le puede imponer una fianza? Esto ha sido objeto de varios exámenes de validez, y saben que eso viene de examen, de manera que tenemos que saber si esa es una instancia. Fíjense que ahí no están confiscando un bien, pero la regla 69.5 establece ese caso especial que vamos a decir. Pero en cuando se insta un recurso de injunction en el tribunal, es otro procedimiento, la regla 57, que requiere que usted preste una fianza. ¿Hay excepciones? Sí, hay unas excepciones, y vamos a ver que hay muchas excepciones donde no hay que prestarla, pero es bien importante que cuando estemos hablando de la fianza, lo estamos ubicando aquí dentro de los mecanismos de la regla 56 y luego vamos a estar discutiendo la 69. Pero es bien importante que sepamos eso. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Y que la fianza no es exclusiva de estos casos, pero obviamente, como regla en estos casos, pues requiere fianza. Yendo entonces a esto, la regla 56.3 establece que no se puede emitir un remedio provisional por parte de un tribunal en una orden sin que se le exija la prestación de fianza, salvo que, y ahí nos dan tres excepciones. Uno, y cito lo que dice la regla, se aparece de documentos públicos o privados, según definidos por ley, debidamente juramentado por una persona autorizada en Puerto Rico. Ya ustedes saben que un notario está autorizado, si hay un documento público o privado donde ha sido notarizado por un notario en Puerto Rico, pues cumple con esto. Y finalmente, que la obligación es legalmente exigida. Ya ustedes ven aquí, porque yo les digo que en la mayoría de los casos, reposiciones, de cobro de un préstamo por compañías, hipotecarios, personales, son debidamente autorizadas, no van a tener que prestar la fianza. Dos, cuando sea una parte litigante insolvente y tiene que probar esto, primero tiene que haber una vista para determinar la insolvencia, eso es importante. No es que tú, en cualquier parte, plantees, yo solicito este mecanismo de aseguramiento y soy una persona indigente. A lo mejor lo es, pero tiene que probarlo, ¿no? Entonces tiene que señalar una vista para verse insolvente y tiene que probar dos aspectos. Uno, que tiene una probabilidad de prevalecer en ese pleito. Y dos, que si el tribunal no concede esa orden provisional, resultaría académica porque no habría bienes sobre los cuales ejecutarla. Que tiene que poner en posición al tribunal para que sea excusado de la fianza. Tercero, y aquí es bien importante, les dije hace un rato que los mecanismos de aseguramiento de sentencia, y esto no es cascarita, eso solo está diciendo la regla, no es que los profesores pongan cascarita, pues hay que cumplir con los requisitos, pero nos dice que se puede solicitar antes de dictar la sentencia o después. Fíjense lo que dice aquí. Si se está solicitando una regla 56 o se está solicitando un remedio provisional después de dictar la sentencia, no hay que prestar fianza. De manera que hay una conveniencia de uno utilizar los mecanismos a lo que el Tribunal Supremo, la relativo correspondiente, pues resuelve. ¿Alguna duda con respecto a esto? Después vamos a unir otros que nos da la regla en cuanto a la fianza, otras excepciones más. Aquí apunten las primeras tres en ese sentido. La regla establece cuál es el propósito de la fijar fianza y lo tienen ahí en el inciso C, segundo párrafo, para responder de todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia del aseguramiento. Ya yo se lo había explicado, pero, y obviamente la definición de los tratadistas se lo dice, pero es que surge de la propia regla. No obstante, se emita una orden provisional, ya sea con fianza o ya sea con vista o sin vista, y alguna parte que es titular de esos bienes contra la cual va esa orden, ya le notificaron la orden, ¿puede hacer algo? Sí, puede someter una moción solicitando retener los bienes, pero entonces también se requiere, si va a hacer eso, y la moción puede ser para anular, modificar o para que le permitan tener los bienes. En ese sentido tiene que prestar una fianza, nos dice también la regla, para que responda por los daños que pueden haber a esa propiedad. Así que aún el titular que tiene los bienes, si hay una orden, se puede oponer, pero entonces tiene que prestar una fianza y el tribunal podría concederle, pero tendría que prestar una fianza. Si la fianza es que si no está bien y ganase esa parte, pues que poder cobrar, si es que se perdieran o se afectaran los bienes en ese sentido.
regla al final nos habla que en cuanto al fiador, esto es muy importante, todos estos casos de fiadores que estamos hablando bajo la regla 56 y la regla 69, yo sé que ustedes no han estudiado obligaciones todavía, pero como regla general, cuando estudian obligaciones, cuando hay un fiador, que algunos de ustedes han pasado por un proceso que han requerido que alguien sea garantizador, normalmente la responsabilidad de ese fiador es subsidiaria. Es decir, si un banco o cualquier acreedor quiere ir contra ese fiador, primero tiene que recurrir a lo que se llama la excusión de bien. Tiene que agotar los remedios de reclamarle, de obtener, obviamente, la reparación y el pago al deudor principal. No puede ir contra el deudor garantizado. Pero bajo la regla 69 y esta regla que está imponiendo, y aquí tienen un ejemplo que nos está diciendo, aquí es un fiador solidario. Es decir, desde el momento en que ese fiador prestó la fianza, responde igual que el principal solidariamente. Puede ir pues cualquier parte contra él. Y aquí pues está diciendo que el fiador básicamente ahí al fiar está reconociendo que el secretario del tribunal es el representante de él para notificación. Está admitiendo y se reconoce de que de haber cualquier tipo de procedimiento con respecto a esa fianza, no se va a hacer mediante una demanda independiente, sino mediante moción en el mismo pleito y va a responder, ¿verdad? Que no hay que estar aplicando una demanda aparte. Y finalmente está diciendo que cualquier cambio en la dirección de ese fiador pues tiene que notificar. De manera que hay unos derechos y unas obligaciones, unos derechos con respecto a la parte y unas obligaciones por parte del fiador. ¿Quién puede ser fiador? Pues eso lo vamos a ver en el mismo, aunque ustedes pues, ya fue materia de estudio, ustedes saben que puede ser fiador una persona personal, una persona fiadora, lo que ustedes conocen, clásico, las reglas requieren unos requisitos estrictos. Puede ser una corporación, normalmente son compañías de seguro, puede ser una propiedad, fianza hipotecaria, bien inmueble, o puede ser encascado, que se deposite, pues obviamente la cuantía que pide el tribunal en la secretaría. Así que hay 4 maneras de ser fiadores en Puerto Rico. Bueno, dudas y preguntas con respecto a la 56.3. ¿Estás hablando de cuál? Fianza, pues aquí está la A, la B y la C. Son las 3. La A, pues te está diciendo, se aparece en documentos públicos, ahí tiene un ejemplo, ¿verdad? Compañía hipotecaria, ustedes saben que esa hipoteca es escritura pública y está localizada. Hay que prestar fianza. Si usted debe, va a radicar una orden de embargo en el tribunal. De hecho, no necesita ni vista, porque todavía no he entrado a las excepciones en caso de que no necesita vista. Pero aquí están las 3. En cualquiera de estas 3 instancias, pues, puede exhibirse. Pero anota por ahí que el caso de Molina, te lo aclara. Dicho sea de paso, algunos me escribieron sobre el caso de Molina, tiene la confusión si es inconstitucional o no. Y acuérdense que ahí el tribunal, la mayoría fue per curiam y aplicó la teoría de la abstención. De hecho, bien importante, cuando ese caso se resolvió, no existía la excepción de insolvencia. Por eso que ese caso, el tribunal empieza a buscar, vamos a ver lo que dice la regla 56.3. ¿Verdad? Que no dice nada con respecto al caso de la fianza no reciente. No había ninguna excepción de la regla 69.5, que es la de fianza cuando un demandante no reciente. Entonces el Supremo hizo malabares. Pero bueno, no vamos a entrar en la cuestión constitucional, pero mire, ya aquí se ha reconocido pues, como una excepción la insolvencia en alguna instancia, la regla 59 y la 69. Así que aquí vamos a resolver que aunque la regla de fianza de los residentes no dice nada con respecto a la excepción de insolvencia, sí, si una persona indigente puede probar la indigencia en ese sentido en particular, se le exige de prestar ese tipo de fianza. Después surgen 2 casos más, que yo no se lo he asignado, pero ahí están las otras 2 excepciones. Cuando un copropietario, cuando usted coge con una propiedad, pero por lo menos uno de los copropietarios, tú coges con examen reciente de válido, por lo menos uno de ellos vive en Puerto Rico, a pesar de que el que está demandando es fuera, no hay que prestar la fianza. O sea, todos los requisitos que dice la 69.5. Y lo otro en los casos de coherencia. En el caso
Y le añadió otras más, porque hay otras en el derecho. Los casos laborales, un demandante, un trabajador no tiene que tener casos de crimen, casos de despido notificado. Hay otras más. Ahí están las que están en la regla de procedimiento civil. Así que el Plan de Colombia hizo pues, esa aportación, pero como estamos discutiendo las reglas por partes, pues yo voy discutiendo las primeras tres. Bueno, la 56.4 ya estas van con el primer mecanismo propiamente. ¿Se acuerdan de la definición de embargo? Aquí está hablando de dos mecanismos, del embargo y la prohibición de la enajenación. Ya ustedes saben lo que es el embargo. El embargo no es otra cosa que una orden del tribunal confiscatoria o interdicción de los bienes de una persona. Puede ser bienes muebles o bienes inmuebles. Y establece todo el procedimiento. Número dos, la prohibición de enajenar la tratan igual. De manera que aquí básicamente la regla que está diciendo no procede como regla general una orden ex parte de un tribunal. Ex parte quiere decir sin notificación y sin vista, porque es confiscatoria, no procede como regla general. Es decir, si lo quiere ver de otra manera, la regla general que para que haya una orden de embargo o de prohibición de enajenar tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Uno, ser por escrito, presentarse una moción solicitando el embargo o la prohibición de enajenar en parte reclamante. Dos, tiene que notificarlo a todas las partes. Tres, tiene que prestar una fianza. Ojo, pongan por ahí, salvo los casos excepcionados. Y el tribunal tiene que señalar una vista en esos casos en particular. De manera que eso pues, no está establecido. Sin embargo, la regla recoge lo siguiente, ahí se para los adultos. Por excepción, podría haber una orden de embargo o de prohibición de enajenar ex parte. Señores, las reglas nos dicen que sí. Y esto no, lo que han hecho es recoger la doctrina del caso que ustedes tienen en el prontuario con Erickson versus Dow. En ese caso, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció los tres requisitos por los cuales se podría emitir una orden de embargo sin necesidad de vista y sin necesidad de notificación y que fuera en parte. Y cito lo que dice el segundo párrafo de la regla. Número uno, si se prueba por la parte promovente que tiene un interés propietario sobre la cosa embargada, una compañía, un banco, un préstamo, donde estaba previamente documentado, una compañía hipotecaria, podría, por eso les dije, no tan solo eximido de fianza, sino que puede obtener una orden sin necesidad de vista ex parte. Dos, si se puede probar que unas circunstancias extraordinarias, esto es determinando los casos a caso, la regla no nos dice cuáles son esas circunstancias extraordinarias. Y tercero, si se prueba que el promovente en esa moción tiene una alta probabilidad de prevalecer en el caso y que demuestre que tiene una deuda que es líquida, vencida y exigible. ¿A quién ustedes creen que favorece esta excepción? Prueba que tiene un interés propietario. Si tiene una deuda, creo que está la clave, tiene una deuda, una creencia sobre una deuda contra un deudor, es líquida, exigible, mira, tenía que cumplir, te debe 3 meses. Realmente, entonces hizo para, esto es una apreciación, beneficiar sobre todo a las entidades bancarias, entidades crediticias en este país y en los Estados Unidos. Pero nada, puede ser también circunstancias extraordinarias de cualquier otra persona. Pero realmente, fíjense ese lenguaje, que tenga una deuda, que pueda probar que tiene una deuda líquida, vencida, está vencida y exigida. Pues no tengo ni que prestar fianza y puedo obtener una orden de embargo. Por eso ustedes ven los tribunales, pues si no pagaron, muchas veces las partes ni contestan, se declaran en rebeldía, pues van a ir al tribunal y no tienen que prestar eso. Y eso lo hacen, muchos abogados se dedican a eso. Y el tribunal le emitir una sentencia y una orden correspondiente. ¿Alguna duda, pregunta con respecto? Así que, como regla general, pues ciertamente requiere que se cumplan con todos esos requisitos que ya hemos hablado, pero por excepción pueden haber órdenes en parte si se cumple con cualquiera de estos tres criterios. Un ejemplo de eso podría ser como el procedimiento de la regla 60 que ya hay para pleitos de La regla 60 que establece unos procedimientos expeditos. Una vez yo, mecánico, puedo también solicitar el embargo en ese sentido. Porque no hay ningún límite de reclamación. Lo importante es que yo tengo documentado documentos de que aquí hay un deudor que me debe esa cantidad, sea
la regla establece, no obstante, de que debe haber una vista lo más pronto posible. Establece aquí una notificación de 2 días, aparte de que obtuvo la orden, o cualquier plazo más corto. El tribunal, si se radica una moción por parte de una parte que se ha dirigido un embargo y ha radicado esa moción, debe señalar una vista lo más pronto posible para resolver si procede o no procede la moción. Lo otro que es importante cómo se pone en función los embargos. Una vez se obtiene el orden de embargo, si son bienes inmuebles, ¿por qué se embarga? No se puede llevar el bien para la casa, la propiedad, la casa. Así que básicamente la ficción jurídica esta de lo que esa orden va a proceder entonces a notificarse al registrador de la propiedad para que la ponga en la sección correspondiente del registro de la propiedad del registro de embargo y procedimiento. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez ha hecho algún estudio de título, va a ver que una de las secciones que ponen en los casos de estudio de título, después de estudio de título tiene que buscarlo todo. Tiene que ir a esa sección a ver si no hay una anotación o si no hay una orden de embargo con la propiedad. Así que cuando está hablando de bienes inmuebles, la orden lo que va a indicar es que se ordena al registrador de la propiedad anotar en el registro y anotación de esa orden de embargo. En cuanto a bienes muebles, ahí sí hay la posesión física de ejecución civil. Y hay 2 maneras. Se ordena que se deposite en la secretaría del tribunal, o, que es lo más que se hace, que se deposite con alguna persona designada por el tribunal a asumir esa responsabilidad. Y más abajo entonces las reglas te dicen los requisitos que tiene ese depositario, tiene que indicar pues, su nombre, su dirección, cualquier cambio que haya en esa circunstancia, porque él es el que tiene la posesión de esos bienes. De manera que hay 2 maneras de hacerlo. Tercero, ten cuidado con esto, si son bienes muebles que son perecederos, o bienes, como dice la regla, bienes fungibles, que se pueden deteriorar o pueden tener algún tipo de pérdida, pues ahí faculta al tribunal para ordenar a que se vendan en pública subasta y entonces depositar en el tribunal el monto o el producto de esa venta. Así que básicamente la regla que nos está recogiendo son los 3 efectos importantes del embargo, con las cosas que puede hacer el tribunal. Preguntas, dudas con el embargo y la provisión de la general. La próxima mecanismo, 56.5, es la orden para hacer o decidir qué hacer. Yo dije que esto en todos los casos. ¿Sí? Ese tercer párrafo entonces de la regla 56.4 va más para los pleitos que son como por rebeldía y eso. No, esto va dirigido a si el que va a retener la posesión no es la secretaria del tribunal, sino es una persona particular. Es decir, y es lo más que se hace, los abogados normalmente lo que hacen, porque los tribunales no son piduchos a que haya bienes, muebles o propiedades en la secretaria. Entonces, normalmente los abogados lo que hacen cuando radican la moción solicitando embargo, ya tienen designado quién va a ser la persona y a eso se dedica, a tener el depósito de esos bienes. Pero va dirigido a ellos. Fíjate que todo el lenguaje va dirigido a que ellos tienen que cumplir con tales y tales requisitos. Pero lo que me refería es la parte que dice la parte afectada por cualquier limitada sin notificación y vista. Eso va más bien para la gente que... Bueno, eso ya es la situación de cualquiera que quiera radicar cualquier tipo de impugnación o objeción a ese proceso. En cuanto a la orden de hacer o desistir, básicamente recoge lo mismo. La regla general es que hay que cumplir con notificación, tiene que haber vista, tiene que explicarse bien. Pero puede ser ex parte. De nuevo, sí, puede ser ex parte. Y aquí pues tenemos que aprendernos los requisitos. Si puede ser ex parte, si se somete a una declaración jurada por la parte promovente que explique lo siguiente, que del tribunal no emitir esa orden y esperar a que haya una vista puede ocurrir daños irreparables o pérdidas irreparables a esa parte. 2, que tiene una probabilidad de prevalecer a base de las alegaciones que pone en la demanda. Y fundamentalmente
síndico o síndica, en estos casos en particular, que es el último mecanismo de aseguramiento de sentencia, pues no es otra cosa que se puede solicitar al tribunal que designe pues, alguna persona natural o jurídica para que administre los bienes de esa persona. La regla lo que está diciendo ahí es que en estos casos no se favorece que se utilice este mecanismo en primera instancia. Hay que demostrarle al tribunal de que no hay ninguno de otros mecanismos para poder lograr el aseguramiento de la sentencia. Dos, que si se nombra un síndico, las reglas que van a aplicar son las reglas para la administración judicial de sucesiones, nos dice la regla. Tercero, el síndico no puede ser ni ninguna de las partes ni sus abogados, pero establece excepción que todas estas partes pues, consientan por escrito que pueda ser alguna de las partes o alguno de los abogados. Así que como regla general no, pero si todos consienten a que puede ser una de las partes o alguno de los abogados, pues podría concederse. Y optativamente el tribunal establece que en los casos de los síndicos pues, se puede ordenar que preste una fianza en aseguramiento de los bienes que va a estar administrando. De manera que en cuanto al proceso de los síndicos, aunque es una medida de aseguramiento, es una medida que no se favorece y que es una medida pues, extrema. ¿Puede el tribunal, una vez emitido una orden, cancelar una anotación preventiva de embargo? Sí, lo puede hacer, ya sea a petición o motu propio. Y puede el tribunal emitir cualquier tipo de providencia, además de cualquier sanción. Puede imponer desacato civil a cualquier parte que incumpla con las órdenes y las medidas de aseguramiento. Así que, señores, básicamente estas son las medidas, son un poco técnicas. Tienen que tener cuidado con las reglas generales y las excepciones. En cuanto al embargo, y es el último tema que me gustaría abordar en materia del Estado, ahí nos viene, nos indica Hernández Colón que son inembargables. Y es uno de los temas que yo les di a ustedes, que es muy importante saber. Sabemos que está el mecanismo de embargo. Sin embargo, hay una serie de bienes que no se pueden embargar en Puerto Rico. La verdad que vamos a ir uno por uno en esos casos. Los tiene pagando. La ley del seguro, la ley de hogar seguro, dice que Esa fue inventada recientemente, así que tengan cuidado con lo que dice el Hernández Colón. Hubo, parece que cuando él escribió el libro, la limitación, sí, el hogar seguro, pero hasta 15.000 dólares. Hoy en día está exento la totalidad. De hecho, usted puede hacer una escritura de hogar seguro. Todos nosotros la podemos hacer. No cancela sellos y se puede registrar en el registro de la propiedad y usted puede tener la ventaja de que está exenta de embargo, salvo unas excepciones que establece la propia ley. Pero como regla general, cualquier tipo de reclamación que no tenga que ver, obviamente, con la propiedad inmueble, una reclamación de daño, una reclamación sobre otro tipo de causa de acción que no esté relacionada con la propiedad, usted puede proteger su propiedad de embargo. Así que en esta área en particular se ha expandido. En un momento dado era 15.000, después 20.000 y ahora está exento en la totalidad. ¿Cuál es el problema? Que hay unas excepciones. Número uno, si usted puede renunciar a esa ley de hogar seguro en escritura hipotecaria. Todos nosotros que tenemos casa hemos renunciado a ella. Los préstamos de pequeño negocio, los préstamos federales requieren que usted haga esa renuncia. Así que sí se pueden renunciar y son válidas. Constitucionalmente ya se ha resuelto de que esas renuncias, pues, siempre que sean voluntarias, son válidas. Así que sí existe una exención total, salvo en las circunstancias excepcionales donde usted haya renunciado en cada una de esas obligaciones. Y la ley le dice cuál tipo de ley de obligaciones pues no están exentas del embargo. Ya ustedes saben una de ellas, esa. ¿Cuál es otra? Si usted debe contribuciones a IARES, debe contribuciones al gobierno de Estados Unidos asociado, eso es embargado. Así que hay unas situaciones, unas instancias excepcionales, no son objeto de esta clase, pero es muy importante que revisen esa nueva ley de hogar seguro. No sé si ustedes la discutieron en el curso de familia, probablemente es uno de los cursos que se discuten, o quizás después en hipotecario, pero es muy importante pues, reconocer que está exenta la totalidad, salvo esas circunstancias excepcionales. ¿Cuál otra? 3/4 partes del último cheque de salario del deudor. Los salarios de los empleados en Puerto Rico. Entonces tenemos que ver si son empleados en la empresa privada o si son empleados del Estado Libre Asociado
más del 25%, lo que diga obviamente la ley de sustento de menores. Así que es bien importante reconocer que pues, los salarios de los empleados públicos son inembargables, salvo que sea una deuda de pensión alimentaria. ¿Alguna pregunta? Bueno, y los empleados privados, estamos hablando ya de todo empleado que trabaja para la empresa privada del país, que no sea un patrón público. ¿Se pueden embargar? Se puede solicitar una orden de embargo a los salarios de los empleados que trabajan para patronos privados. Aquí que no sea para duda. O lo dejamos entonces, seguimos. Los salarios de los empleados que trabajan para patronos privados se pueden embargar. La invitación es a que se pueden embargar solamente hasta el 25%. ¿Por qué? Porque básicamente establece el Estado de Derecho que van exento de embargo en 3/4 partes. De manera que tener una orden de embargo con respecto a una nómina de algún patrón privado, con respecto a los salarios de los empleados privados, hasta un 25%. ¿Hay alguna excepción? Los casos, excepto los casos de pensión alimentaria, que ahí obviamente siempre puede haber un embargo, sea público o privado, y puede exceder el 25%, lo que determine el tribunal conforme a la interpretación de la ley de sustento de menores. Así que tenemos una diferencia en términos de los empleados públicos y privados. No procede la orden para embargar los salarios de los empleados públicos. Procede en cuanto a los empleados que trabajan para patronos privados, pero hasta un 25%, siempre excepción los casos de pensión alimentaria. ¿Hay alguna duda? Que es bien importante, aunque no conozcamos mucho el derecho laboral, reconocer que ya estamos hablando de dos instancias donde hay bienes inembargables total, hay bienes inembargables, pero hay excepciones donde se podrían embargar. ¿Alguna duda? Tercero, ya vamos al Estado aquí. Los bienes del Estado Libre Asociado se pueden embargar. Los del municipio autónomo, los bienes de dominio público no se pueden embargar y los patrimoniales sí. Perfecto. Bueno, eso en cuanto a los municipios autónomos, en ese caso en particular hay que clasificar. Hay bienes de dominio público. Ustedes no han tenido todavía derecho de cosa y tal. Sí, también. Están en las plazas, en las calles públicas, solo se pueden embargar. Ahora, los bienes patrimoniales de los municipios, eso sí se puede embargar conforme a la ley de municipios autónomos. Sin embargo, por eso que ustedes ven, ya la conclusión es, los bienes de Estado Libre Asociado son inembargables, eso es el Tribunal Supremo. Y hay una crítica de Hernández Colón, tengan cuidado, o sea, es la opinión de él, en términos de que él entiende que eso no debe de ser así. Pero la realidad que el Estado de Derecho es que cuando estamos hablando de los bienes privativos del Estado Libre Asociado, esos bienes pues no se pueden embargar. En ese sentido, hay esa excepción o privilegio en cuanto a esos bienes. Pero cuando estamos hablando de los municipios, curiosamente, gracias a esa crítica, porque los municipios sí y el Estado no, pues en ese sentido en particular hay que hacer esa clasificación. Bueno, En las entidades gubernamentales que se puede recurrir al mandamus, que es un remedio sobre la ejecución de sentencias. esa es la opinión de él. Vamos a sacarlo. Esa es la opinión de él. ¿Hay De las alguna otra? compañías de seguro. Las compañías de seguro. Que los bienes están protegidos contra el embargo por el artículo 40.130 del Código de Seguro. ¿Verdad? Que en el caso de la compañía de seguro, por ley, y aquí en ese sentido en particular, no sé si ustedes saben que toda compañía de seguro extranjera o local en Puerto Rico, para hacer negocios en Puerto Rico, tiene que prestar una serie de fianzas. Ahí es que van a estar las garantías. Pero no se puede embargar los bienes de las compañías de seguro por política pública y por instituciones estatutarias en el país. Así que aquí estamos hablando que es importante reconocer que aunque procede el embargo ex parte o con orden, hay ciertos bienes que son inembargables. De manera que tenemos que saber esa excepción. Vamos entonces, si no hay ninguna otra duda, no hay alguna duda con respecto a los bienes inembargables, y ahí pues anoto por referencia a lo que plantea Hernández Colón. Vamos entonces a la fianza. Hemos hablado ya aquí que se está requiriendo como un requisito en todos estos mecanismos de aseguramiento. Vuelvo y repito,
fianza, importante, cascarita. La fianza no es exclusiva a los casos de aseguramiento. Se lo aclara Hernández Colón, se lo aclaran por los comentaristas y yo se lo he aclarado en varias ocasiones. Pero estamos discutiendo el aseguramiento de sentencia, que ahí como requisito, regla general, se requiere fianza. La fianza básicamente se puede prestar de cuatro maneras. La 69.1 nos está hablando de la fianza personal. ¿Puede una persona ser constitutivo de un garantizador de una obligación de una fianza que imponga un tribunal? No tan solo en los casos criminales, que ustedes lo ven todos los días, en las salas de investigaciones, los fiadores que pasan por ahí están debidamente rotulados. Sí, la regla establece que puede ser una persona natural, no tan solo una, pueden ser varias, siempre y cuando tienen que prestar una declaración jurada. En esa declaración jurada indicar básicamente lo siguiente: que es residente de Puerto Rico, que es dueño de inmuebles o propiedades en Puerto Rico, debe de indicar el valor de esos bienes que tiene en Puerto Rico. Y en cuanto a la fianza que va a imponer el tribunal, debe de tener una capacidad, él o conjuntamente con otros fiadores, por lo menos el doble del valor de propiedades a la fianza fijada. Es decir, si la fianza es de 50.000, debe tener por lo menos en esa declaración de demostrar que tiene suficiente bienes, o por lo menos 100.000 o más, en términos de capacidad económica. De manera que básicamente ahí está requiriendo que tiene que prestar una declaración jurada e indicar todos esos datos que nos establece la regla 69.1. ¿Puede ser una persona jurídica? Sí, es la 69.2, corporación. Está diciendo que puede ser cualquier corporación autorizada para hacer negocios en Puerto Rico o Estados Unidos. Esta no tiene que prestar declaración alguna, meramente con acreditar que es una corporación debidamente autorizada para hacer negocios en Puerto Rico y prestar fianza. Hernández Colón muy adecuadamente le está diciendo a qué se refiere esta regla. Se refiere a las compañías de seguro, que son las que tienen capacidad para poder prestar este tipo de obligaciones. Así que si es una corporación debidamente registrada en la Comisión de Seguros o corporación norteamericana debidamente reconocida, puede pues, prestar esa fianza. Y aquí lo que va a hacer es que al informar a esta compañía que está sirviendo de fiadora, no tiene que estar sometiendo documentos acreditativos algunos. Con eso es suficiente. Lo importante es que pueda certificar que está autorizada para hacer ese tipo de negocios en Puerto Rico. La tercera, si no son las dos otras alternativas, se puede prestar una fianza en cascado, es decir, depositar la cantidad completa de la fianza en la Secretaría de Tribunal. Esto no tan solo en los casos civiles, sino también en los casos criminales. Si el tribunal impuso $100.000 de fianza, pues y ahí la capacidad económica, porque no tiene que buscar un fiador ni a una compañía de seguro, que puede depositar en garantía los $100.000 en la Secretaría del Tribunal. Y la cuarta, la fianza hipotecaria. Y esta es otra cosa que puede ser una propiedad, debe ser una propiedad inmueble, un edificio o una finca. Aquí lo importante es que descontado a las cargas y gravames, tiene que tener un valor, aquí no es doble, sino por lo menos una tercera parte mayor que la fianza fijada, y que se debe de acreditar pues, por medio de una tasación o valor en el mercado, pues que hay esa capacidad económica de por lo menos una tercera parte de exceso de la fianza fijada. Esto no es otra cosa que no es meramente llevar los documentos del crimen, es llevar una tasación de cuántos son los valores de esas propiedades o propiedad en el mercado actualmente. Por eso es que por el crimen tengo una valoración, pero el valor real en el mercado es lo que se va a acreditar. Es decir, lo que se hace es que se deposita la escritura o copia de la escritura con ese documento acreditativo como garantía de esa fianza. Una pregunta con respecto a las cuatro maneras. Y entonces llegamos a la famosa fianza demandante de residente, que yo había hablado ya en una ocasión anteriormente, pero aquí lo tienen planteado. En Puerto Rico, esto aplica a cualquier persona natural no residente en Puerto Rico o, dice la regla, una corporación extranjera. Pues esas entidades y esas personas pueden dictar una acción, una demanda en Puerto Rico. Pero si prestan una demanda, ya sea a solicitud de parte o porque le importa el tribunal, hay la obligación de exigirle que preste una fianza cuyo valor
mínimo va a ser de $1,000 como fianza demandante no residente. Dice la regla que el caso va a quedar paralizado por el plazo de 60 días desde que el tribunal haya notificado esa orden. Y si no se presta la fianza, pues entonces se desestimará el premio. Ahora bien, la regla establece unas excepciones donde no hay que prestar esa fianza. Uno, si se trata de una persona insolvente, que es reprobado mediante vista, esto no es otra cosa que adoptaron el caso de Molina y lo incluyeron. Segundo, que es otro caso que ustedes tienen en el prontuario, que es el caso de Parenciano Bailán, que lo tienen leer versus Santander Morgan, lo tienen en la página 47. Esa segunda excepción recoge estas otras dos excepciones. Si el caso es sobre una propiedad y por lo menos uno de los copropietarios reside en Puerto Rico, aunque el que haya radicado la demanda no resida, no hay que prestar la fianza. Y tercera excepción, donde no hay que prestar la fianza, si el caso tiene que ver con comuneros, y por lo menos, y esos comuneros, pues, aunque haya uno que reside fuera del país, pues tampoco hay que prestar la fianza. Así que aquí tenemos entonces que ir añadiendo a lo que hemos visto en cuanto a las excepciones a la fianza. Hay tantas excepciones, en ese sentido en particular, que tenemos que aprender cuál es la regla general y las excepciones. Pero por si acaso, la regla 69.6 acaba de rematar. Y nos dice, además van a estar exentos de prestar fianza en aquellas instancias que la ley o la regla diga que haya que prestar fianza estas personas. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios, instrumentalidades, municipios, corporaciones públicas o corporaciones municipales, y ellos, si se requiere prestar fianza, pero son ellos los que están solicitando algún tipo de mecanismo, en ese caso están exentos de prestar la fianza. B, en casos de divorcio, relaciones de familia o sobre bienes gananciales, a menos que el tribunal disponga otra cosa, tampoco tienen la obligación de prestar fianza. En casos de reclamaciones de alimentos, cuando el tribunal así lo ordene, yo coincido con esto, son casos de alto interés público. Y finalmente, cuando se trata de litigante insolvente en Puerto Rico, tampoco tienen que prestar la fianza. La regla 69.7 nos está diciendo que está vedado, prohibido a cualquier secretario, alguacil o funcionario del tribunal recibir una fianza sin que haya una disposición por parte de un tribunal, así que no se puede hacer. La 69.8 nos dice quiénes no pueden ser fiadores. Y nos está diciendo ningún funcionario del tribunal, ningún abogado o abogada podrá ser fiador. Y la regla 69.9 pues nos está diciendo que la fianza se fije en un caso, se cancela tan pronto esa parte triunfe en el caso. Pero vamos a ver el caso de Molina, porque puedo verlo en términos de que, aunque ya sabemos que es una de las excepciones, pero para que ustedes vean pues, esta situación de la fianza de los residentes, que es muy criticada en términos de si es constitucional o no, y si realmente es un tipo de regla que puede afectar a litigantes indigentes. Porque no todo el que sea un demandante no residente pues, es una persona con capacidad económica. Los abogados y abogadas que se refieren a la 69.8 son de las solamente de las partes. Sí, cuanto a los abogados de las partes, que no deben de ser, no debe esa mezcla, conflicto, con respecto a ser fiadores en un proceso. Fíjate que sí pueden ser, ya podemos sacar que no pueden ser fiadores, pero sí por excepción podrían ser cívicos. Si así lo establece, y hay consentimiento de todas las partes. Que tengan cuidado con esa situación, pero nada, es cuestión de que cuando ustedes estudien, pues estudien esta regla en toda su comprensión y armónicamente. ¿Alguien tiene caso de Mónica? Adelante, tanto nombre. ¿Alberto qué? Adelante. Pues este caso se trata de que la niña María Carmen Pastrana se cayó del cuarto piso de residencial pública
disposición de la regla 69.5 se le impusiera una fianza de $1,000 por cuestión de que en ese, pues, era no residente en Puerto Rico. Técnicamente, pues, aplica la regla 69.5. Acuérdense, cuando este caso no existían las tres excepciones. Es importante eso. Por eso lo he aclarado, porque aunque el caso de frente, pero era bajo la regla 79, pero la regla 79 al principio. De manera que, porque las reglas 79 fueron después enmendadas y se adoptaron. Así que eso es muy importante. Y técnicamente, pues, a pesar de que ella estuvo viendo prácticamente toda su vida, pero tuvo que irse con el niño fuera del país. De manera que cuando se radica la demanda de daño y perjuicio, porque ese es el caso, pues ella en ese momento no estaba residiendo en Puerto Rico. Así que la compañía de seguro brincó y dice, mira, que el tribunal, la regla 69.5, y póngale una fianza. ¿Qué hizo el tribunal? Bueno, pues lo que pasa es que cuando las recurrentes solicitaron que las dispensaran por razón de indigencia, lo notificaron al secretario de Justicia, el secretario de Justicia sostuvo la validez de la regla. Sí, eso, bueno, aplicando, ya hemos visto un pleito privado, para que no caigan en las cascaritas los casos. Ya en esta etapa nosotros ya estamos en posición de ir integrando nuestras reglas. Esto es un pleito privado entre ellas. Cuando digo pleito privado, no tiene que ser que el Estado no sea parte. Estamos hablando de un pleito que no es un caso donde es un caso criminal, es un caso civil de daños y perjuicios. Caso civil de daños y perjuicios. Lo único que aquí pues es contra una entidad gubernamental, la Corporación de Renovación Urbana. Y entonces tenemos a un litigante privado, un pleito entre esas partes. Y hay una regla que establece que si hay un pleito privado y se plantea la constitucionalidad, el juez está obligado a notificarle al secretario de Justicia para que éste decida si comparece y exponer la posición sobre si es válido o no constitucionalmente el ataque que se está haciendo. Porque el Estado no es parte. Así que aquí obviamente plantean de que no es discriminatorio. ¿Qué pasa? El tribunal de primera instancia ordenó a que prestaran la fianza. Y puso alguna cuantía, Entiendo que eran $1,000. $1,000 de fianza no residente. Eso quiere decir que el caso queda paralizado hasta que eventualmente pues, la parte preste la fianza. En un momento dado la regla se refiere a 90 días y posteriormente, que es el plazo que tenemos ahora, pues se reduce a 60 días. De manera de que ahí pues quedó el caso paralizado. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella? ¿Prestó la fianza o atacó? Pidieron que se revisaran los procedimientos para que se les eximiera de la... Obviamente esa es la controversia. Se recurre obviamente a los tribunales apelativos para aquí cuestionar esa determinación por parte del tribunal en términos de que era una persona indigente y que pues, no era justo poner esa fianza de no residente. Y aquí es que el Tribunal Supremo emite una opinión per curia. Hay un planteamiento constitucional que hace el tribunal, el planteamiento constitucional. ¿Lo resuelve o no lo resuelve? También o cualquiera de los compañeros. ¿Qué resuelve? Es que si se pueden ir por otra parte de la ley que sea constitucional, pues van a coger entonces esa parte, o sea que no se adentran entonces a lo constitucional. El tribunal aplica la teoría de la abstención y entonces pues, empieza a hacer un análisis. Puede que no existía la excepción. Entonces el tribunal empieza a hacer un análisis por analogía de los dispuestos que ya hemos discutido aquí, la regla 56.3, la regla 69, que ya ven que hay una serie de instancias y de excepciones que ha recogido la insolvencia. Y aquí es que adopta la doctrina. Estamos resolviendo por que en los casos de la fianza de no residente, una excepción es si prueba de indigencia. Eso es lo que resuelve el Supremo en ese caso. Y eso es lo que está incorporado fundamentalmente en la regla. Hay una opinión particular del juez Isaac que entiende de que sí que es inconstitucional. Pero el tribunal después en casos subsiguientes ha dicho y otra vez que ciertamente no es inconstitucional. El criterio aquí es si es que
cuanto al descubrimiento de prueba, fundamentalmente, aquí es importante que luego que las partes someten sus alegaciones, que ustedes saben que son básicamente sucintas, y de que van al informe de conferencia, donde establecen el plan de trabajo, lo que van a realizar. Lo próximo es que se envuelvan, salud, en unos mecanismos de descubrimiento de prueba. ¿Qué es el descubrimiento de prueba fundamentalmente? El descubrimiento de prueba hay muchas maneras de definirlo. Hernández Colón lo recoge también en su texto en ese sentido, pero no es otra cosa que la etapa en que cada una de las partes en el proceso civil tienen el derecho a obtener toda la evidencia, el arsenal de evidencia que tienen las otras partes en el proceso, y tienen la obligación de producir toda la evidencia que ellos tengan bajo su control a las otras partes. De hecho, debe de usted percatado, por lo menos en los primeros casos que yo le asigné, que el tribunal habla de lo que se llama la teoría deportiva de la justicia. No se favorece la sorpresa. Lo que se favorece es que usted tenga, pues, obviamente, la carta, todas las cartas sobre la mesa. Concurro con Hernández Colón en términos de los propósitos del descubrimiento de prueba. Añado algunos. Uno, precisar las cuestiones en controversia. Tiene razón, porque hasta ahora lo que ha habido es básicamente las alegaciones de un reclamante y la defensa de unos reclamados, y es bien genérico. De hecho, ya ustedes vivieron este proceso, prepararon una demanda a base de unos hechos, pero ustedes no ponen ahí todos los muñequitos, lo que haga cada persona y no la evidencia. Y del otro lado, ustedes vivieron también la experiencia de una contestación a demanda, que de paso, que ya procedimos a corregir, pero ustedes cumplieron con lo que establece los requisitos mínimos, no más largo que otro, pero ambiciones o negaciones, y expusieron pues sus defensas en ese caso. Pero fíjense que ahí no hay mucho detalle, aún dentro de esa perspectiva. Yo sé que en el caso tampoco tiene mucho detalle porque el caso es dado, pero en la realidad los abogados de demandante saben todo lo que tienen hasta el momento y lo que tienen demandado, dependiendo del caso o lo que sea, saben con qué ellos cuentan. A veces tienen hasta posible evidencia de la otra parte, pero puede ser que no tengan eso. Hay dos elementos o dos escenarios del descubrimiento. Nosotros estamos discutiendo el descubrimiento de prueba formal, que vamos a ver aquí, que me parece la regla 23 a la regla 34. Pero existe un descubrimiento de prueba informal. Ustedes lo estudiarán cuando estén en la calle, en la práctica, o cuando estén en la clínica, viendo casos reales, ustedes van a saber lo que es eso. Es decir, hay dos maneras en que los abogados tienen información de las partes. Uno, mediante los mecanismos de descubrimiento de prueba que vamos a estar estudiando aquí. Pero hay otros procesos en que usted, pues si es buen abogado, usted puede obtener la evidencia, o gran parte de la evidencia. Eso es otra cosa que tener investigado, usted hacer los estudios de campo, usted mismo ir a buscar la evidencia donde algunos foros en particular. Así que los abogados no descansan nada más en estos métodos. De hecho, de mucha utilidad porque ahí usted descubre si le están escondiendo pruebas del otro lado. A veces usted obtiene mucha información, eso nos ha pasado en la práctica, y cuando usted le pregunta a la otra parte, esto es todo lo que tenemos. Entonces, cuando usted lo confronta en una deposición con pruebas, ahí es que ciertamente usted los impugna. Y yendo a los propósitos, otro de los propósitos, pues evitar sorpresa, lo dice Hernández Colón. Ciertamente esa es la clave. 3. Busca la consecución de evidencia, yo digo la recopilación de evidencia. 4. Nos dice la búsqueda de la verdad, y hasta ahí coincidimos. Hay otros que no indican, pero que es importante el frente de prueba. A través del descubrimiento de prueba, usted logra obtener admisiones y usted logra
y parte de esa 23.1. Pero de los casos que yo les asigné podemos corregir lo siguiente. Primero, fíjense que esa regla empieza primero indicando el alcance del descubrimiento, ¿verdad? 23.1. Y esto hay que incluirlo en los casos. Los casos nos dicen que el alcance del descubrimiento de prueba es como amplio y liberal, a favor del descubrimiento. A los jueces no les gusta que los abogados sean leguleyos y que escondan evidencia, sobre todo en el proceso civil. Proceso civil, yo desde el principio he estado diciendo que es fríamente calculado. Hay una ventaja, hay una desventaja. Hay abogados que les gusta porque es un proceso que hay que prepararlo todo de antemano. No quiere decir que no haya sorpresas, pero se minimizan las sorpresas. El proceso criminal, a pesar de que usted se prepara, surgen muchos intangibles y depende mucho de lo que pase en el proceso. Nada más que esa vista que ustedes están viendo del caso del niño Lorenzo, de causa probable, no, que están ahí de la defensa, tiene que ser habilidoso, porque ellos, si usted lo sabe, el proceso criminal no tiene derecho a declaraciones juradas ni a nada hasta que no va subiendo. Senté el primer testigo y tiene declaración. Ya que está sentado, usted tiene que ir preparando y disparar. Ese es a nivel de vista de causa. En el proceso civil, pues ya está todo finalmente calculado, y si usted aprovecha el descubrimiento de prueba, ciertamente usted puede tener todo el acopio de la evidencia. Bueno, con respecto a esto, es amplio y liberal, pero en los mismos casos nos están diciendo, y nada, la regla 23.1 nos dice que hay dos limitaciones. Si usted puede indagar, si lo quiere ver de la perspectiva de la parte afirmativa, o si lo quiere ver de la parte defensiva, usted está obligado a producir siempre y cuando sea una materia pertinente y no privilegiada. Así que ya nos está diciendo dos limitaciones. A pesar de que es amplio y liberal, pero tiene que ser pertinente. Entonces tenemos que estudiar qué quiere decir pertinente para efectos del proceso civil. Y no puede indagar sobre materia privilegiada. Ustedes no han estudiado evidencia, pero por lo menos en esta etapa tienen que saber dónde están los privilegios. Y eso pues lo van a retomar cuando estudien evidencia. Toco y abordo primero lo que es la pertinencia. Lo primero es que el caso de Escocia va a quedar sin ley, el caso y le están diciendo que el criterio de pertinencia desde el punto de vista de las reglas de procedimiento es distinto al criterio de pertinencia evidenciario. Allá es más estricto, aquí es mucho más amplio. Esto lo están diciendo los casos. ¿Por qué? Miren lo primero. ¿Qué es pertinente para el punto de vista? Y no estoy entrando, si ustedes después lo vamos a atar a casos específicos, pero ¿qué es pertinente desde el punto de vista del derecho procesal civil? Bueno, la regla 23.1 inciso A nos está diciendo en general es pertinente toda aquella evidencia que esté relacionada a las reclamaciones o defensas o a las controversias que son asuntos del pleito. Eso es bastante, señores, porque es un antes. Usted puede indagar todo lo que tenga que ver con las reclamaciones que ha presentado el reclamante o con las defensas que ha presentado el reclamante, o ya se refiere a cualquier asunto que sea materia en el caso. Pero ahí no se queda. Usted puede pedir. Y aquí no es número clausus. Aquí está dando meramente un ejemplo. Libros, información almacenada electrónicamente. Esto fue añadido en la regla 79, bastante reciente antes de que terminaran, y ha seguido en las reglas actuales. Documentos y otros objetos tangibles. Puede indagar sobre la identidad de todas las personas que tengan conocimiento sobre los hechos del pleito radicado, y sobre todo si son testigos de esa parte. La regla va más allá y dice, en términos de la pertinencia, puede ser pertinente aunque sea evidencia inadmisible en los tribunales, y aquí hay que separar los dos niños, que es la doctrina de Escocia Banco. La planilla es un ejemplo de esto. Siempre y cuando haya una probabilidad razonable de obtener evidencia admisible. Así que aquí hay una gran diferencia. A lo mejor no es admisible ni es permisible en el juicio, pero usted no está en el juicio, usted está en la etapa del descubrimiento. Se le permite usted indagar siempre y cuando esté relacionada a las reclamaciones de defensa o a las controversias que se esté planteando, y aún cuando sea inadmisible. Yo sé que ustedes todavía no saben lo que es admisible e inadmisible porque no han estudiado evidencia, pero es importante saber lo que la regla nos está indicando. Así que el criterio de pertinencia, señores, es prácticamente
solamente un criterio, dicen por ahí los abogados, no sé si ustedes saben lo que es el fishing expedition, la expedición de pesca. Puede usted indagar, aunque sepa que es inadmisible, aunque usted no sepa, ciertamente el material o la evidencia que tenga la otra parte, se le permite todo, siempre y cuando desde el punto de vista de la pertinencia. Pertinencia para efectos de evidencia y del juicio, la regla básicamente dice que es pertinente solo aquellos hechos que puedan establecer el caso de la parte. De manera que es un criterio más restrictivo evidenciario que el criterio procesal. En términos de los privilegios, no se puede indagar sobre materia privilegiada, pero tienen que tener mucho cuidado, aunque no han estudiado evidencia, por los casos se lo están indicando. Los privilegios, hay los privilegios, pero son expertamente lo que están establecidos, de manera que se van a interpretar siempre de manera restrictiva. Es decir, si no está dentro de los privilegios establecidos en la regla de evidencia o de los privilegios constitucionales, pues ciertamente se va a resolver que no es materia privilegiada. Entonces, la regla de evidencia ha establecido 10 privilegios. Voy bien rápido en cuanto a esto. El privilegio religioso creyente. Las reglas son la regla 503 de evidencia, la 508. Religioso creyente. Todas las comunicaciones que un creyente le ponga, porque piensa que no está diciendo cura, creyente, está diciendo cualquier religión donde haya habido una comunicación confidencial entre ese creyente y ese clérigo en particular, como regla general en materia privilegiada. Es importante, en la regla de evidencia están estos privilegios, pero usted va a ver que algunos de estos privilegios tienen excepciones. Y ahí es que se da el debate, que estamos hablando. ¿Puedo yo indagar sobre una materia que es privilegiada? Bueno, si hay alguna de las excepciones, sí, yo voy a dar algunos ejemplos. Privilegio abogado-cliente. Ese tiene muchas excepciones. Uno, si hay privilegio que las comunicaciones que le diga a un cliente o un abogado son privilegiadas, pero excepción, bueno, si es un caso de ética o de medida disciplinaria o de una conducta impropia de un abogado, esa es una de las que establece una excepción. Así que hay excepciones donde sí podría divulgarse la comunicación privilegiada. Médico-paciente. Tribunal Supremo y la regla de evidencia establece sí, pero hay unas excepciones. Si es un caso de experiencia médica contra ese médico, ciertamente se puede divulgar. De manera que ahí es que se dan los debates si es privilegiado o no. Pero te estoy enumerando los privilegios. Marido o mujer. Este tiene varias excepciones. No es un curso de evidencia, pero una puede ser por si es un caso de maltrato conyugal o de violencia doméstica o en un caso donde haya una acción en relación de custodia o paterno-filial, ahí tiene una serie de excepciones. El privilegio contable-cliente, el privilegio, eso está de moda ahora, son las tablillas. El privilegio consejero-víctima, el privilegio del psicoterapeuta-paciente, consejero-víctima, los privilegios en términos de todas estas manifestaciones que se hacen como parte de los procedimientos de conciliación o los métodos alternos de conflicto, y los secretos de negocio. Esos son los 10 privilegios que establecen actualmente las reglas de evidencia. Pero cada uno de ellos requiere unas excepciones donde se puede divulgar. De manera, además de estos privilegios, hay privilegios en la Constitución. Ya ustedes saben que el gobernador de Colón le hace una buena exposición ahí de varios casos.
Sin embargo, está excluido lo que es el producto del abogado. En este sentido en particular, no es cierto que yo lo había citado, que es el producto del abogado. Cuando nos habla del word product, ¿a qué se está refiriendo? Se refiere a todo el récord que hace el abogado como medio para prepararse para el litigio. Todo lo que tenga que ver con sus investigaciones, documentos que tiene en torno a lo que puede usar para la otra parte. La regla básicamente nos está indicando, se ha recogido todo tiene buen producto, vamos a ver ya los casos, las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teorías legales sobre el caso del abogado o abogada o de cualquier representante de un abogado. Todos esos documentos que ustedes han visto para la investigación jurídica, el memorando al expediente, en este curso, el primer ejercicio, el memorando de derechos que le asignó el bufete, eso no es descubrible, eso es parte del buen producto, porque eso es parte de la estrategia y obviamente de la investigación que hace el abogado. La jurisprudencia nos ha dicho en Cascamo que ya constituye buen producto. ¿Lo tienes por ahí? Estoy en eso. Es el caso de asignado. Entonces lo vamos a discutir en la próxima clase. Ya sabemos que el lenguaje genérico no es perspectiva en la doctrina, no es implementar en las teorías, pero vamos a ver qué específicamente no se puede descubrir en parte del proyecto WordPress cuando veamos el caso de Taylor y el caso de otros. Ahora bien, la regla entonces nos está diciendo la teoría del WordPress en Puerto Rico es más restrictiva que en la jurisdicción federal. La jurisdicción federal, básicamente en esta jurisprudencia, después que se de estos parámetros de toda la investigación que hace el abogado, no es descubierto. Sin embargo, y con esto termino, la regla 23.1 inciso B dice que en este caso hay obligación de todas las partes a proveer el listado y nombre de todos los testigos que van a utilizar esa parte en el juicio, incluyendo un resumen de las opiniones y un resumen de su testimonio. Hay obligación de proveer todas las declaraciones escritas que haya con respecto a ese testigo, con relación a ese caso, medidas por ese abogado, tanto la que utiliza en ese caso como declaraciones escritas anteriores. Fíjense que aquí no está diciendo declaraciones juradas. Hay obligación a proveer el nombre de los testigos, un resumen de lo que va a declarar y todas las declaraciones escritas de ese testigo. Y finalmente, ¿qué quiere decir declaración escrita? Dice la regla que declaración escrita quiere decir toda aquella escrita, firmada por esa parte, no tiene que ser juramentada. Se entiende que es una declaración también toda transcripción de un testimonio, toda grabación. La definición de lo que es declaración no se circunscribe a meramente la declaración jurada, sino que es cualquier escrita y obviamente a la grabación. Y esto es muy importante porque, aquí termino, es word product las notas que un abogado toma de una declaración que le toma a un testigo. Y ahí la regla va a decir, sí, eso es word product, si son las notas. Ahora, si ese abogado, y terminamos, va y expone por escrito esa declaración, o la graba, o la transcribe, tiene que descubrir que no es word product. Y lo dejamos ahí, como en las novelas. Pero nada, eso para resolver el tema. Profesor, la tarea la que usted envió por email será para el viernes. Bueno. Una redacción, Para el 22. El 22 que